Cordial saludo a todos, estimados cibernautas de tu canal Tecnología y Seguridad Informática Actual. Como lo prometido es deuda, empezamos este curso de hacking ético y defensa en profundidad con este primer módulo del segundo capítulo, donde vamos a adentrarnos más a fondo en una introducción al hacking ético para ponernos a tono con terminologías y conceptos que son necesarias para el buen desarrollo de este curso. Empecemos. Hablemos de una terminología esencial para poder continuar pues con el curso y que ustedes pues entiendan estos conceptos que van a ser muy repetitivos en el desarrollo del mismo. Primer concepto: valor de pirateo. Es ese valor percibido de un objetivo visto por el atacante, o sea, es lo que el atacante deduce sobre la víctima, sobre ese objetivo a atacar, en cuanto a qué valor le va a generar ese ataque, piratear, hackear esa empresa o a esa persona. El valor puede ser un valor monetario, como puede ser un valor sentimental, como puede ser un valor de tipo estratégico para posicionar, por ejemplo, para posicionar a otra empresa por encima de la que está hackeando, porque al hackear una empresa pues esta pierde en gran parte su valor, más aún si cotiza en la bolsa de valores y demás. Entonces eso es lo que significa ese término, valor de pirateo. Es el valor que tiene la víctima para el ciberdelincuente. Hablemos del concepto de vulnerabilidad. Más que conocido, es una falla del sistema, es una debilidad en el sistema, y esta se da de dos formas: durante el diseño del software, durante la programación del mismo, también con el código fuente, pues se generan siempre, casi siempre, muchas vulnerabilidades, porque vuelvo y repito, los que desarrollan software son humanos, y por eso pues los errores son innatos. Ya un humano no va a desarrollar un software de millones de líneas de código sin brechas de seguridad. Lo más seguro es que este software traiga eso. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, también puede ser por la implementación o por la configuración de un dispositivo. Por ejemplo, dejar una contraseña por defecto, ya sea en una cámara web o en una cerradura electrónica. Si usted deja una contraseña por defecto, lo primero que va a hacer el ciberdelincuente, si encuentra una cámara web en una red, haciendo un escaneo de la red, es buscar el manual de esa cámara en internet, marca y modelo de la cámara, y lo más seguro que en ese manual en línea va a encontrar la contraseña por defecto. Entonces la vulnerabilidad se da de dos formas: al programar el software o en la configuración del mismo. Amenaza es todo aquello que puede explotar una vulnerabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene un centro cómputo y está construido en digamos, el centro cómputo está en unas locaciones que no son antisísmicas, pero usted pues, o ese centro cómputo se encuentra en una zona sísmica, pues la amenaza de que un sismo destruya ese centro cómputo es alto.
Entonces la amenaza ahí sería pues el sismo o el terremoto. Si usted no le pone candado a la puerta de su casa, sino que la deja abierta o la deja sin seguro, pues lo más seguro es que un ladrón entre a su casa. Entonces ahí la amenaza pues es el ladrón que está explotando la vulnerabilidad de que usted no le está poniendo seguridad a su puerta o a sus ventanas. Continuemos con el concepto de exploit. Pues es la forma de obtener acceso a un sistema aprovechando una vulnerabilidad que éste tiene con tal de él beneficiarse. En pocas palabras, el exploit sería, por decir algo, sigamos con el ejemplo de la casa, que usted cierre la puerta, pero no le coloque un candado o una seguridad fuerte, sino que tal vez lo deja con una cerradura muy simple. Pues el exploit sería, por ejemplo, una ganzúa, un gancho o algo que permita que el ciberdelincuente pues inserte eso en la cerradura y lo abra. Ese sería el exploit, la forma de obtener acceso al sistema. ¿Cómo lo obtuvo? Pues gracias a una ganzúa, a un gancho, a algo que le permitió pues introducir en la cerradura y abrir la puerta. Y la carga útil es ya cuando el delincuente, el ladrón, entra a la casa, pues la carga útil, vamos a suponer, es tal vez ese carro o ese vehículo que tiene, que es donde se va a llevar pues lo que va a robar, los computadores, televisores y demás. Entonces esa es la carga útil. Es lo que el ciberdelincuente, después que entró al sistema, pues qué va a hacer allá adentro, qué va a lanzar, va a dejar un backdoor, va a dejar un malware por allí escondido, que va a extraer de allí documentos, va a hacer un cifrado para pedir un rescate, digamos con un malware con un tipo ransomware. Entonces ya en un sistema de información, la amenaza, por ejemplo, sería el hacker sombrero negro, ese ciberdelincuente que quiere entrar a un sistema, encuentra una vulnerabilidad en el sistema, también una digamos que una contraseña por defecto, logró gracias a un software de ataque por contraseña encontrar esa contraseña fácil de descifrar, logró entrar al sistema debido a que la contraseña pues era fácil de descubrir por un software de este tipo, y la carga útil que deja puede ser un backdoor o un troyano de tipo acceso remoto, un remote access trojan, que le va a permitir en cualquier momento pues entrar al sistema. Espero que hayan entendido pues esa diferencia entre exploit y carga útil. Es importante pues tener muy presente esa diferenciación. Vuelvo y repito, el exploit es la forma como se ingresa a un sistema. Por ejemplo, se sabe que la vulnerabilidad existe, ya se descubrió una falla en un software. Entonces el exploit es esa forma de abrir esa vulnerabilidad,
de hacerse paso gracias a que esa vulnerabilidad existe y permite que el atacante entre al sistema de información. Y luego que ya entró al sistema de información, entonces deja la carga útil, también llamada payload en inglés. Y esa carga útil es lo que va a permitir hacer efectivo ese ataque, ya sea extrayendo información, ya sea cifrando información a través de un ransomware, ya sea dejando un backdoor o un troyano allí para accesar posteriormente a ese sistema o para tomar control remoto del mismo. Entonces esa es la diferencia entre el exploit y la carga útil. El exploit es la forma de obtener acceso valiéndose de una vulnerabilidad, y la carga útil es lo que va a permitirle al ciberdelincuente lograr el cometido final, el objetivo, que, vuelvo y repito, puede ser robar información, cifrar o lo que él considere. Otro término muy popular es el ataque día cero o zero days. Es toda vulnerabilidad que es descubierta y no se reporta al proveedor o al desarrollador de ese software que tiene esa vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es un ataque día cero? Es ese ataque que ocurre cuando el ciberdelincuente se aprovecha de esa vulnerabilidad que no conoce nadie, sino que tal vez la conoce él porque fue que la descubrió, y penetra un sistema de información. O tal vez no descubrió esa vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad alguien la socializó para que los administradores de sistemas pues apliquen los parches respectivos, las actualizaciones respectivas, pero a veces no todos los jefes de sistemas o los responsables de sistemas son juiciosos en ese aspecto. Entonces cuando se socializa una nueva vulnerabilidad buscando que todos los responsables de sistemas pues hagan las actualizaciones pertinentes, ¿qué es lo que hace el hacker? Empieza a hacer un escaneo a ver dónde esa vulnerabilidad aún no ha sido corregida, y lógicamente pues se va a encontrar con que en muchos sitios pues no se ha todavía implementado esa corrección, y va a poder violentar ese sistema de información. El daisy chaining o pivoting, también conocido como cadena de margaritas o pivoteo, es el concepto de entrar a un sistema, a una red, a una computadora, y luego que esa computadora sirva de pivot o de resorte para poder escalar a otras redes o otras computadoras. Entonces ese es el concepto de daisy chaining o pivoting, también conocido como cadena de margaritas. Es tener acceso a una red, a una computadora que permitió al ciberdelincuente llegar hasta esa red por una vulnerabilidad que esa computadora tenía, pero esa computadora le sirve de pivot o de resorte para alcanzar otras computadoras u otras redes. Cuando hablamos de doxing, hablamos de la publicación de información personal de identificación de un individuo. Es cuando un hacker, un ciberdelincuente, hacker sombrero negro, obtiene información de personas, pues información que es muy personal, muy clasificada, información sensible, y valiéndose de esto pues trata de lucrarse, tal vez pidiéndole dinero a esa persona o inclusive haciéndole el daño inmediatamente publicando esa información para perjudicarla. El doxing pues lastimosamente se ha popularizado últimamente gracias a las redes sociales y a todas estas plataformas, ya que le permite a los ciberdelincuentes pues valerse de que ahora mismo todas las redes sociales convierten las noticias de forma viral muy rápido, y dependiendo de la información que tenga el ciberdelincuente pues él sabe que amenazando a la víctima y diciéndole que va a volver viral pues una noticia o una información de esa persona,
pues va a tener una alta probabilidad de que esa persona pues busque la forma de pagarle el dinero que está pidiendo para que no se viralice pues la información privada que éste tenga pues de la víctima. EISA, Arquitectura de Seguridad de la Información Empresarial. Esta determina la estructura y el comportamiento de los sistemas de información de la organización a través de procesos, requisitos, principios y modelos. Así de sencillo, son todos esos procesos, requisitos, principios y modelos mediante la cual pues se determina cómo va a ser la estructura y el comportamiento de un sistema de información en una entidad. Continuamos con el concepto de la tríada SIT, la cual se refiere a confidencialidad, integridad y disponibilidad, las bases de la seguridad de la información. Es el enfoque central de la seguridad de la información, ya que la misma se basa en o se enfoca en proteger de forma equilibrada estos tres conceptos: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, que al final de cuentas pues cuando se transforman se convierten en información. Esta trilogía debe darse de una forma eficiente, sin obstaculizar la productividad de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando se implementan herramientas o software para garantizar que la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad estén de forma robusta implementadas en una empresa o organización, esto trae como consecuencia que se puede dar un desequilibrio en el core de negocios de la empresa, ya que puede, por ejemplo, haber empleados descontentos porque están implementando pues herramientas que tal vez les toque dar un paso más de lo normal para ingresar al sistema, y eso causa un efecto negativo en ellos al principio, causa ese efecto de rechazo a las nuevas tecnologías. Entonces hay que tratar de ir implementando todas estas herramientas, tratando de no afectar la productividad de la organización, hacerlo de una forma metódica y siguiendo pues las normativas y las normas pertinentes para que la empresa no sufra durante su implementación. Desglosemos un poco los conceptos. ¿Qué es confidencialidad? La confidencialidad es ese conjunto de reglas que tiene como objetivo impedir que un ciberdelincuente pueda acceder, pueda ver, pueda leer, pueda tener a su disposición los datos de un sistema de información. O sea, la confidencialidad debe garantizar que solamente el personal autorizado por la empresa puede tener acceso a la información, y también teniendo en cuenta el rol del mismo funcionario, del mismo empleado, hasta qué punto de la información puede llegar dentro del sistema de información. El concepto contrario a confidencialidad es revelación. En inglés pues disclosure es cuando pues, por ejemplo, con el famoso WikiLeaks, donde colectivos hackers pues mostraron al mundo muchos documentos, millones de documentos de gobiernos. Eso es lo contrario a la confidencialidad. Ahí se quebró este pilar de la seguridad de la información. Hablemos ahora de la integridad. La integridad es
mantener y asegurar la información, los datos durante todo su ciclo de vida, y que cuando a una persona le llegue o a un empleado le llegue una información a su buzón de correo o en una memoria, en un pendrive, tenga la certeza de que esa información es íntegra y no ha sido modificada por alguien no autorizado. El concepto contrario a integridad es alteración. Es cuando los datos son modificados y le llega pues a ese empleado o a esa persona los datos modificados, y esa persona pues no sabe que fueron modificados en tránsito, y puede pues esto ocasionar muchos problemas, porque pongamos el ejemplo, se manda un correo diciendo que se debe consignar un dinero a un número de cuenta de un banco específico. Imagínense que durante el tránsito, el viaje de ese mensaje hasta su destinatario, el ciberdelincuente intercepte esa información, la modifique y cambie el número de cuenta, o cambie los valores, los datos de todo lo que tiene que ver con ese número de cuenta, propietario y demás. Cuando le llegue pues al destinatario, va a pensar que esa información es válida, pues si va a mandar ese dinero a esa cuenta, pues lógicamente ahí va a haber un problema económico de pérdida de dinero significativa. Y el otro concepto es disponibilidad. Quiere decir que los datos deben estar disponibles, la información debe estar disponible para ese funcionario, para ese empleado, las veces que él necesite ingresar, y que esté establecido por la empresa que él, en ese horario él puede ingresar al sistema de información y debe tener acceso a él sin ningún problema. Cuando un empleado entra a un sistema de información de su empresa, no puede darse el caso de que este sistema no le permita ingresar después que este funcionario o este empleado esté ingresando en un día y en una hora que le está permitido hacerlo. Cuando se da esto, pues se está hablando ya de, por ejemplo, cuando se da un ataque de negación de servicios, que empiezan a atacar un servidor web, haciendo pues mandando mucha información a través de software especializado para ello, y ese servidor web consume todos sus recursos porque está siendo colapsado por millones de peticiones al mismo tiempo. Entonces cuando un empleado, una persona quiere ingresar pues a esa plataforma y esta pues le aparece el mensaje que no se encuentra disponible, ahí hay una afectación a la disponibilidad. Y en este caso pues uno de los polos opuestos a este concepto es la destrucción, que también sería que un ciberdelincuente ingrese a un sistema pues y borre toda la información, y cuando pues el empleado quiere ingresar pues no encuentre nada. Ahí también se estaría viendo afectada la disponibilidad en cuanto a los datos de esa empresa. Además del concepto además de la triada que compone el concepto SIT, que son los pilares de la seguridad informática, también hay otros conceptos pues muy importantes que son complementos de estos anteriores. Está el no repudio, que es el concepto en el cual un empleado o una persona no puede negarse que hizo una transacción en un sistema de información. O sea, es la forma de que nadie pueda negarse a decir yo no hice esto, yo no envié aquello. El no repudio permite que un usuario no pueda negar la realización de una transacción en un sistema informático.
si modificó un registro en una base de datos, si eliminó un registro, si adicionó un registro, si envió un correo electrónico, si recibió un correo electrónico. No puede negarse de todo ello. Autenticidad, concepto que se refiere a que la información sea genuina, que cuando un empleado ingrese a un sistema de información o un empleado reciba un documento o un mensaje de alguien, tenga la plena certeza de que es auténtico, de que no ha sido enviado por una persona haciéndose pasar por ejemplo, empleado de una empresa. Por ejemplo, que un ciberdelincuente logre enviar un correo electrónico a un empleado de una empresa y que esta persona, pues, al recibir ese correo, pues sea engañada totalmente y crea que, pues, en realidad lo envió quien el ciberdelincuente está manifestando. Esto no se debe dar en un sistema. Cuando a un correo institucional le llega un correo, pues, donde el ciberdelincuente está enmascarando una cuenta de dominio para camuflarla como una cuenta empresarial, pues el sistema de correo debe detectar eso y mandarlo, por ejemplo, al buzón de spam de correo no deseado. Si esto no se da, muy fácilmente puede uno que otro empleado, pues, caer en un problema de estos, ya que es muy fácil duplicar información o clonar páginas que permiten engañar a la víctima de una forma muy fácil. Pero si se implementa dentro del sistema de información unos controles que permitan detectar correos que vienen de dominios diferentes al de la entidad, aún estando estos enmascarados, y para que parezcan que son válidos, pues el sistema de correo debe detectar esto y, vuelvo y repito, enviarlo por lo menos a la bandeja de correo no deseado, correo spam, o inclusive bloquear ese correo entrante. Y otro concepto muy importante es el de auditoría y responsabilidad, que es ese concepto que abarca, pues, todo ese seguimiento que hay que hacer constantemente a un sistema de información, en el cual, pues, se valida toda la trazabilidad y toda la bitácora, todo el log de transacciones que se ha dado durante un periodo determinado, para, pues, encontrar o detectar algún tipo de anomalía que implique investigar más a fondo qué puede estar pasando dentro del sistema de información, como por ejemplo, digamos, encontrar que en una base de datos donde se hacen transacciones diarias y se genera, por decir algo, por cada registro un número consecutivo, digamos, hacer una auditoría y encontrar que esa secuencia en algún momento de los registros es alterada, o sea, pasó, digamos, del registro número 1550 al 1600, donde lógicamente debió seguir con el 1551, 52 y demás. Entonces, ¿por qué no existen esos 50 registros? ¿Qué pasó con ellos? Por poner un ejemplo, ya que, pues, una base de datos o un software que almacena información en una base de datos, pues lo ideal es que si se va a borrar algo, pues no se borre físicamente, por decirlo así, no se borre el registro total de la base de datos, sino que esa tabla que almacena esa información debe tener un campo donde diga que ese registro es anulado.
que ese registro ya no es válido y debes continuarse con el siguiente consecutivo, pero no se debe borrar ese registro. Ya con el simple hecho de tener un campo adicional que permite decir este registro está anulado, este registro está eliminado, pero dentro de un campo específico, sin necesidad de borrar el registro, es lo ideal, y esto es lo que haría pues una auditoría de este tipo: determinar por qué faltan unos registros, por ejemplo. Ahora sí, pues la definición de seguridad de la información es la práctica de asegurar la información y gestionar los riesgos relacionados con el uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Muy claro el concepto: asegurar la información durante su uso, durante su procesamiento, durante su almacenamiento, durante su transmisión, su envío, su recepción, y al mismo tiempo gestionar todos los riesgos que puedan afectar a la información. Lógicamente están incluidas pues la protección de todos los conceptos que hablamos ahora de la triada de la seguridad informática, sumado a la autenticidad y al no repudio. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad de la información? Evitar que los usuarios no autorizados roben y hagan un mal uso de la información o los servicios. ¿Por qué? Porque si la información confidencial cae en manos equivocadas, pues esto puede causar pérdidas en muchos aspectos de una entidad, pues en la parte de su finanza, en la parte de su reputación, puede llevar a pérdida de clientes. El objetivo de la seguridad de la información se recalca evitar que los usuarios no autorizados roben y hagan un mal uso de la información o de los servicios que esta empresa preste. Se pueden clasificar en ataques pasivos y ataques activos. Un ataque pasivo es aquel en el cual no se interactúa directamente con el sistema de cómputo, con el sistema víctima. Por ejemplo, cuando se hace una búsqueda en Google utilizando lo que se conoce como Google Docs, que son unas instrucciones que permiten buscar una información de una manera más detallada, más efectiva dentro del buscador Google. Por ejemplo, cuando se hace un análisis de tráfico de red, donde lo que se está haciendo es olfatear la red, lo que se llama en inglés sniffing. En ese caso, como no estamos modificando, no estamos alterando nada, simplemente estamos escuchando o estamos investigando en Google, que es un buscador pues independiente a cualquier tipo de cómputo digamos relacionado con esa víctima a la que la ciberatacante pues tiene como objetivo, entonces se consideran ataques pasivos. Un ataque activo pues es lo contrario, es ese ataque donde ahí se involucra directamente ese equipo de cómputo, ese equipo víctima. Un ejemplo, un ataque activo es un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, donde comenzamos a probar a través de un software especializado cientos o miles o millones de contraseñas, probándolas una a una frente a un sistema de información, lógicamente hasta que ese software que está haciendo ese ataque pues logre encontrar, si es que lo logra, pues una contraseña válida. Pero de todas formas, lo logre o no lo logre, pues esa prueba o esa solicitud de ingreso que está haciendo ese software contraseña por contraseña a ese sistema de destino, pues hace que se note pues una cantidad anormal de solicitudes o de peticiones en ese equipo de cómputo, lo cual pues va a alarmar no solamente a las personas que están directamente observando el sistema de información a través de software especializado como IDS o IPS o software de monitoreo tipo SIEMs, sino que los mismos sistemas
estos que les acabo de mencionar pues van a lanzar sus alarmas al ver que te está dando una saturación anormal en cuanto a peticiones de ingreso a un sistema de información. Por ejemplo, cuando se envían cargas maliciosas, un malware a un sistema de información, o cuando se envía una gran cantidad, por ejemplo, de pings para sobrecargar un servidor, para consumir sus recursos y hacer que el servidor quede fuera de servicio. Ese envío de cargas maliciosas también va a ser pues detectado por cualquier sistema de monitoreo que se encuentre implementado en esa plataforma. O cuando se hace un rastreo de aplicaciones web utilizando un software pues que utiliza algo que se conoce como Spider, que es un sistema que traen algunos programas para rastrear todos los subdominios que un dominio tenga pues implementado, todas esas subdominios o ramificaciones que un dominio tenga a su haber. Entonces, para hacer ese rastreo, el software va probando y digamos va escaneando todo ese subdominio, y esa situación anormal dentro de un servidor web pues lo más seguro que va a ser detectado por estos software de alarmas, y por eso se considera un ataque activo. También podemos clasificar los ataques como cercanos, son aquellos donde el atacante puede ser un empleado, está físicamente cerca del sistema de destino. Puede ser un empleado, puede ser un proveedor, puede ser un empleado de una empresa de outsourcing que pues tiene acceso por sus funciones a algún equipo de cómputo de la entidad o de la organización que lo está contratando. Otra división de otra clasificación de los ataques es el ataque interno, que pues ahí sí el atacante está dentro de la infraestructura, dentro de la organización, como puede ser un directivo, un gerente, una persona con un rol dentro del sistema de información importante, un analista o un supervisor. La diferencia entre el ataque cercano y el ataque interno pues es que el ataque cercano más que todo es, digamos, personas que no están directamente relacionadas con la empresa, haciendo la aclaración esa. Si no queda bien el ejemplo del outsourcing, por ejemplo, que es un empleado que no está contratado directamente por la empresa, pero sí está contratado mediante un outsourcing con una empresa externa y tiene acceso pues a los equipos de cómputo de la empresa que lo está contratando. Ese es un ataque cercano. Ya cuando es un empleado de la propia empresa, entonces ahí sí pues es un ataque interno. Hablemos ahora de los diferentes tipos de hacker. Los hackers están desde hace mucho tiempo divididos en tres clasificaciones principales: los sombrero negro, que son esos piratas informáticos que buscan realizar actividades maliciosas, o sea, son los propios ciberdelincuentes; los sombrero gris, que realizan actividades buenas o malas dependiendo de sus intereses. Un día pueden estar haciendo un hacking ético, un pentesting contratado por una empresa, como en otra oportunidad pueden estar haciendo un ciberataque sin autorización a una empresa. Entonces tienen esa dualidad de jugar a los buenos y a los malos según les parezca. Y el hacker sombrero blanco es el hacker ético, que sí se dedica exclusivamente a brindar sus habilidades y sus conocimientos a empresas para ayudarlos a fortalecer sus sistemas de información, encontrando esas debilidades y vulnerabilidades para que la empresa pues aplique los controles necesarios que mitiguen todas esas fallas, esas falencias, esas vulnerabilidades que se encuentren frente y la fortalezca frente a ataques pues por ciberdelincuentes.
Esos son los tipos de hackers, los anteriores, por los más conocidos, pero existen otros tipos de hackers, digamos los street kiddies o kiddies, que son esas personas que apenas empiezan a aprender sobre hacking ético y que tal vez manejan una u otra herramienta que se encuentra por ahí que es muy fácil de usar, y ya por ello de manejar una o dos herramientas ya se creen pues los profesionales y empiezan a brindar sus servicios o a probar por ellos mismos, lo cual pues se hace peligroso porque al no dominar perfectamente pues un software o una aplicación, o al creer que lo dominan pero realmente pues no conocen el verdadero alcance de ese software, pues pueden al final terminar haciendo un daño muy grande pues a una persona o a un sistema de información. Está el hacker patrocinado por el Estado, es ese hacker que lo contrata un gobierno o una entidad vinculada al gobierno pues para hacer casi siempre investigación de otros estados, para estar pendiente de lo que otros estados están haciendo, de otros países. Está el hacker, valga la redundancia, hacktivista. Es aquel que piratea o se dedica a la ciberdelincuencia por una causa, ya sea una causa política, religiosa, ¿cierto? Entonces, gracias a esa vinculación que tiene hacia una causa, pues eso lo lleva pues a actuar de manera delincuencial. Casi siempre se dedican a, por ejemplo, al web defacement, a cambiar la pantalla, o no la pantalla, la página de aterrizaje, perdón, cambiar la página de aterrizaje de un portal web. Esa página que es la primera cuando tú digitas un dominio, pues es la primera que entra. Ellos casi siempre se dedican a eso, a hacer un web defacement, a modificar esa página, pues dejando mensajes alusivos a esa causa que ellos pues persiguen o están vinculados. Están los hackers suicidas. Son esos hackers que no quieren ir a la cárcel, que son tan arriesgados que no les importa enfrentar ningún tipo de castigo, y pues son de los más peligrosos porque el daño lo quieren causar a todo costo y a como se dé lugar. Y mucho peor, pues el más pues temeroso, o al que más le debemos temer, es al hacker ciberterrorista, que porque motivado también por creencias religiosas o políticas, trata de causar miedo o interrupción en un sistema informático. La diferencia entre el suicida y el ciberterrorista es que tal vez el suicida, por ejemplo, quiere robar un dinero, robar las cuentas bancarias, y no le importa pues que lo investiguen o que lo ubiquen. Pero el ciberterrorista tal vez no está detrás de la búsqueda de dinero, sino por ejemplo es ese hacker que no le importa dejar una clínica o un hospital sin servicio, haciendo un ataque, digamos, a su sistema de información, borrando todas las historias clínicas de sus pacientes. Imagínense lo que puede causar eso en un hospital de gran magnitud, un hospital pues de gran importancia, que de un momento a otro pues se queden sin toda la información de todos sus pacientes. Cómo quedarían pues las cirugías que tienen que hacer de forma inmediata, con urgencia, todas esas operaciones o esos tratamientos médicos que no se pueden parar porque la salud del paciente pues se vería comprometida a muy corto plazo. Entonces esa sería la diferencia entre el hacker suicida y el ciberterrorista. El ciberterrorista
va a hacer daño 100% sin importarle si se lucra o no. En cambio, el hacker suicida casi siempre está buscando ese lucro. ¿Cuáles son las causas que pueden generar un ataque informático? Pues las causas pueden ser más comunes: la ingeniería social, que consiste en manipular a los empleados que lo más seguro hayan sido señalados previamente como objetivos con la intención de obtener datos confidenciales de la organización donde trabajan. Lógicamente, al ser engañados estos empleados que han sido señalados como objetivo previo porque el hacker o el colectivo hacker se dio cuenta que tal vez ese empleado tiene una vulnerabilidad, tiene una debilidad, que es que tal vez no conoce mucho sobre seguridad informática, sobre lo que no debe decir de su entidad. La entidad no lo ha capacitado para que esté preparado frente a una llamada, a un tipo phishing. Entonces, esa es una de las causas más comunes en el mundo, que el ciberdelincuente llegue a una empresa y el eslabón más débil de una empresa es el empleado, la persona, lastimosamente. Una empresa puede tener $1 millón en seguridad, 100 millones de dólares en seguridad entre equipos de hardware y aplicaciones de software. Pero si un empleado no está capacitado o no se le ha hecho una capacitación, una socialización de todo lo que tiene que ver con seguridad informática y demás, pues con una simple llamada un ciberdelincuente puede obtener el usuario y el password de un servidor o un equipo de cómputo, y ya con eso pues le estaría dando paso a un cibercriminal, y ahí pues ya esos millones de dólares en seguridad pues no sirven para mucho. Otra causa que puede generar un ataque informático es, pues, lógicamente, las vulnerabilidades que los sistemas informáticos pueden tener. Otra sería la revelación accidental de información por parte de un empleado, como también una vulnerabilidad o falla por parte de un tercero, es decir, una empresa que esté brindando un servicio de outsourcing a una organización. Por ejemplo, le esté prestando un motor de bases de datos o un servicio en la nube, ¿cierto? Le esté prestando un servicio en la nube, ya sea un motor de base de datos o una plataforma completa, y ese servicio de outsourcing tiene una vulnerabilidad. Lógicamente, como la empresa contratante está usando los servicios de ese outsourcing, pues esa vulnerabilidad lo va a afectar, ya que van a poder llegar hasta su sistema de información, lastimosamente. Otra causa que puede generar un ataque informático es la pérdida o robo de dispositivos electrónicos que pues tengan grabada información privada de una empresa. Lógicamente ahí habría una información valiosa que tal vez puede servir para lanzar un ataque con software especializado y lograr ingresar a un sistema de información. O lastimosamente esos empleados pues desagradecidos o sin escrúpulos que ponen en riesgo la información de la empresa para beneficiarse tal vez de un incentivo económico que le haya dado una persona u otra empresa, digamos, contrincante de la empresa en donde ese empleado trabaja, esa empresa rival que está en el mismo negocio, pero que se ve que siempre está de segundo, en el tercer lugar. Pues lastimosamente se da el caso mucho de que contraten empleados internos de la empresa que le lleva la delantera, pues para que esos empleados hagan algún daño que pueda pues afectar el núcleo del negocio, el core de negocio de esa empresa, y pueda pues la empresa que está haciendo ese ataque ascender un poco y alcanzarle inclusive dentro del medio
económico donde o en la comunidad donde se estén ellos trabajando, estén ellos abarcando en su negocio, en su comercio. ¿Cuáles son las metas de un ciberdelincuente para generar un ataque informático? Pues las metas, lo más común: interrumpir la continuidad del negocio, robar información, manipular datos, generar miedo y zozobra, propagar información de creencias políticas o religiosas o de cualquier otro tipo, tomar venganza, dañar la reputación de la víctima. Casi siempre hay un lucro dentro de todo este tipo de metas de un ciberdelincuente, y en algunas ocasiones puede ser no solamente por un lucro económico, sino, como habíamos mencionado anteriormente, por cuestiones religiosas o políticas, o buscando esa inclinación que tiene ese ciberdelincuente frente a una causa en común. Hablemos ahora de las amenazas y sus categorías. Existen amenazas de red, que sería recopilar información, lo que se conoce en inglés como information gathering, o leer y escuchar a escondidas, lo que se conoce como sniffing y eavesdropping. El sniffing es pues olfatear la red, como lo habíamos hablado anteriormente, cuando se implementa en una red un software que permite pues olfatear todo el tráfico que se está dando en una red. Eavesdropping es observar a escondidas, ese empleado que está al acecho para ver si se captura la contraseña de algún compañero, o esa persona que se acerca a alguien para ver si se le puede robar el usuario y el password para ingresar a su computador. Ese es este tipo de amenaza. Otro tipo de amenaza es el envenenamiento por DNS o ARP, o más bien por DNS y o ARP, lo que se conoce en inglés como DNS ARP poisoning. Cuando es por DNS, involucra pues la URL de un dominio, que es donde un ciberdelincuente pues envenenando un DNS puede lograr que cuando una víctima digite con sus propias manos la URL de un dominio al que quiere navegar y lo digite de forma correcta, el navegador lo va a dirigir a una página clonada, a una página falsa. ¿Y esto por qué? Porque el DNS ha sido envenenado, entonces no está yendo al DNS, que es ese servidor que le va a traducir esa URL, la va a traducir a una dirección IP, sino que lastimosamente ese DNS lo va a encaminar a una dirección de dominio falsa. Lo mismo es el envenenamiento ARP. El envenenamiento ARP el protocolo ARP más bien es el protocolo que permite la traducción de la IP a una dirección web. Si se envenena el protocolo ARP, cuando una víctima digita la URL de un dominio que quiere navegar, el protocolo ARP va a coger esa dirección y la va a asociar a una dirección IP que no es la correcta, la real, y por ende va a terminar en una página web pues falsa o clonada.
Un ataque de hombre en el medio es ese ataque cuando un ciberdelincuente se coloca entre un emisor y un receptor, entre dos personas que están utilizando equipos informáticos para transmitir información entre ellas, y se coloca subjetivamente, se coloca en el medio de las dos personas o de los dos equipos de cómputo para simplemente escuchar si lo quiere, o no solamente escuchar, sino modificar la información que está recibiendo y que está interceptando. Los ataques de denegación de servicio distribuido o de denegación de servicio simple son esos ataques donde se quieren consumir los recursos de un sistema informático para que quede inaccesible. La diferencia entre el DOS y el DDoS es que el DOS lo está haciendo, un ataque lo hace un computador o muy poquitos computadores, pero un ataque distribuido, un DDoS, ya son miles o millones de computadores los que están lanzando el ataque. Otra amenaza de red como categoría de amenaza puede ser ese ataque basado en contraseña, después ya hablamos. Ese ataque de cortafuegos IDS, que son esos ataques que van en contra del firewall de una empresa, contra el IDS, para tratar de engañarlos, y que cuando se esté dando un ataque, pues el IDS o el firewall o cortafuegos pues no detecte ese ataque. Eso pues se hace con manipulando los paquetes que se están enviando a la víctima, y que primero lógicamente llegan al firewall. Entonces al manipular los paquetes y volverlos y tal vez dividirlos en paquetes más pequeños, fragmentarlos, eso hace que se vada al cortafuegos y que el IDS pues no detecte un tráfico anormal. De eso lo veremos más adelante también. Y el secuestro de sesión, que es cuando hacen, por ejemplo, el secuestro de una cookie. Una cookie es un archivo que se genera en el equipo por parte del navegador, y ese archivo contiene toda la información de la página web que estamos navegando. Entre ellos pues tiene la contraseña que en este momento está activa y estamos usando en una página web, lo que indica que si se llegan a robar esa cookie, pues gracias a un método especializado, con un software especializado de extracción e inserción de cookies, se puede embeber esa cookie en otro navegador, y sin necesidad de digitar usuario y contraseña, simplemente haciendo esto, pues se podría ingresar a ese sistema de injerencia de forma transparente, ya que esa cookie pues tiene almacenada toda la información que se lo va a permitir. Están las amenazas de host, que es el descifrado de contraseñas. Es cuando una contraseña pues está cifrada y se consigue el usuario y la contraseña, pero está cifrada. Entonces viene el ciberdelincuente y empieza, gracias nuevamente a un software especializado, a tratar de encontrar la forma de descifrar la contraseña. Casi siempre, por ejemplo, puede ser utilizando el método de tablas Rainbow o tablas arcoiris, donde hay un diccionario, por decirlo así, con millones de contraseñas y sus respectivos cifrados. Entonces empiezan a hacer un barrido, una comparación entre todas esos cifrados con el cifrado pues que el hacker encontró, y si se llega a dar la casualidad o a tener pues la suerte de encontrar una clave cifrada idéntica frente al archivo que está usando para confrontarlas, pues simplemente ya ahí tendría la contraseña, porque sería lógicamente la contraseña en texto plano del archivo que está utilizando en la tabla Rainbow, o en la tabla que está utilizando para hacer el ataque. Están los ataques de malware, bueno, que cuando un ciberdelincuente pues ataca, puede ser
implantando un backdoor en un sistema o un malware tipo troyano, un remote access trojan, que permite pues control a distancia de un equipo, entre muchas otras cosas. Otra amenaza de host es la ejecución de código arbitrario, el acceso de puerta trasera, ya lo hablamos, el backdoor, la escalada de privilegios, que ya la hablamos con el pivoting, o la ejecución de código malicioso. Esa ejecución de código malicioso es, por ejemplo, cuando se hace un ataque de cross-site scripting debido a una vulnerabilidad del sistema, donde el ciberdelincuente se da cuenta que pueden beber código script en esa plataforma y se puede sacarle beneficio a esa vulnerabilidad. Las amenazas de aplicaciones, pues las más conocidas son el ataque de inyección, que cuando atacamos, por ejemplo, con un ataque de inyección SQL, cuando se hace un ataque a una base de datos para encontrar las tablas y la información que esta base de datos tiene, pues es un ataque que se llama ataque de inyección SQL. Una amenaza es datos incorrectos en la validación de entrada, o sea, cuando se va a ingresar los datos de ingreso a cuando se va a ingresar los datos de acceso a un sistema informático, pues este permita ingresar en campos que solamente sean numéricos, por decirlo así, caracteres de texto y demás. Esto hace que esa validación de entrada no sea la más correcta y puede permitir ataques de contraseñas robustos. Manejo inadecuado de errores y gestión de excepciones. Es cuando un software pues no tiene implementada esta parte de la gestión de secciones, y cuando se genera un error, pues él lo que hace es que se rompe, se quiebra, y ese error no es controlado. Entonces el ciberdelincuente puede valerse de esta falla para ingresar a un sistema informático. Manipulación de campos ocultos, cuando existen campos ocultos por parte del programador en un software y el ciberdelincuente lo detecta. Esos campos ocultos pueden tener información valiosa para él, o pueden permitirle ingresar datos que puedan hacer que el software quiebre, y eso le permite el acceso a todo el sistema de información. Gestión de sesiones rotas, lo que hablamos anteriormente, que queda la cookie por ahí vagando y esa cookie puede ser robada. Problemas de criptografía, cuando utilizamos algoritmos, por ejemplo, que ya han perdido su fortaleza debido por la evolución de los sistemas de cómputo. Por ejemplo, utilizar al algoritmo MD5, que es un algoritmo que ya pues lastimosamente es muy fácil de atacar. La inyección SQL, que es igual al primer ítem, el cual ya lo hablamos. La suplantación de identidad, que es cuando pues un delincuente se roba las credenciales de acceso de un sistema de información y pues se loguea, se autentica en ese sistema de información con esas credenciales robadas, y al ingresar a un sistema está haciendo una suplantación de identidad. Desbordamiento de buffer, muy conocido, cuando el programador no controla las variables que utilice su software, y eso se puede hacer que las variables, a no ser controladas, hagan un desbordamiento de buffer en el sistema, y eso va a permitir que el ciberdelincuente pueda abarcar espacios en la memoria no autorizados que le permitan tomar control de un sistema de información. Divulgación de información, que es pues cuando un ciberdelincuente encuentra información valiosa y la expone a las redes sociales o a páginas en internet. Y las configuraciones incorrectas de seguridad, pues es una amenaza muy frecuente, que es cuando lastimosamente no se implementa correctamente un software y, por ejemplo, se dejan los passwords por defecto que trae ese software
y el responsable de sistemas o de esa parte pues no hace el cambio respectivo, pues lógicamente queda esa vulnerabilidad viva y el ciberdelincuente lo primero que va a hacer es atacar los sistemas de información con los passwords por defecto que estos traen. Entonces una configuración incorrecta es eso, es no cambiar los passwords por defecto o no implementar todas las herramientas de seguridad que trae un sistema de información, sino dejarlo todo a medias, y pues el ciberdelincuente va a encontrar muy fácil pues ingresar a ese sistema de información. Ahora definamos ataque. Ataque es la suma de todas las causas y las metas que tiene un ciberdelincuente, aunado a los métodos que implemente y las vulnerabilidades presentes en un sistema de información. El ataque se hace realidad gracias a todas estas variables, a todas esas metas, esas causas que tiene el ciberdelincuente a su haber, y si él tiene una meta, un objetivo, pues lógicamente va a tratar de implementar todos los métodos que tenga a su alcance y de buscar todas las vulnerabilidades que pueda tener ese sistema de información para que esa meta sea alcanzada. Así de fácil es definir lo que es un ataque. Y un vector de ataque es esa ruta, ese camino, es la forma que tiene un ciberdelincuente para lograr obtener acceso a un equipo informático y colocar en ese equipo informático, o después de haberlo penetrado, una carga útil o algo malicioso, un malware. Podemos manifestar sobre vectores de ataque pues los siguientes vectores de ataque pues conocidos. Están las APT o amenazas persistentes avanzadas, que es un ataque sigiloso muy sutil, que se lanza generalmente a un estado o a personas muy prestantes de un país o de una empresa. A esa persona pues se le hace un ataque muy, como mencioné anteriormente, muy sutil, muy sigiloso. No importa el tiempo que tenga que pasar, lo importante es no ser detectado, y luego de todo el tiempo que se haya que tomar, pues tener la satisfacción los ciberdelincuentes, de haber obtenido la información que tanto lucharon pues durante tanto tiempo, pasando en un ataque de una forma muy corta, muy sutil, pero que al final a ellos se les va a repercutir pues en un logro significativo para el ciberdelincuente, lastimosamente. Otro vector de ataque es la computación en la nube, toda esa tecnología, porque proveedor en la nube que tenga una falla, pues, y entidad u organización que tenga contratada ese servicio en la nube, por regla de 3, pues va a quedar inmersa en esa falla. Los virus, gusanos y el malware en general, pues lógicamente es un vector de ataque, ya que si se deja un gusano o se deja un troyano o un backdoor en un sistema de información, pues el ciberdelincuente va a tener acceso cuantas veces quiera al mismo. Otro vector de ataque es el secuestro de datos, como lo mencioné, robar la cookie. Eso permitiría ingresar a un sistema de información sin ningún tipo de restricción al ciberdelincuente. Están las amenazas para dispositivos móviles, ya que debido al incremento del uso de celulares a nivel mundial y la poca responsabilidad que tienen pues los usuarios de estos celulares de implementar software que permitan controlar estos ataques, no, que lastimosamente a nivel mundial los usuarios de celulares son muy relajados y
a lo mucho implementan un antivirus, y a lo mucho es un antivirus encontrado rápidamente en internet o en la tienda del sistema operativo que tenga ese celular, y instalar pues el que primero se encuentren, o el más rápido o el más fácil de instalar, sin importarle lo robusto que sea ese antivirus. Entonces, debido a todos estos equipos o dispositivos electrónicos como son los móviles o los celulares, y el crecimiento que tiene a nivel mundial, pues se ha convertido en una amenaza muy valiosa para los ciberdelincuentes. Igualmente están las redes zombies, también llamadas en inglés botnets, que son esos cientos o miles de computadores que hay en el mundo infectados. Se encuentran infectados con un virus tipo bot, tipo robot, que lo que hace es que ponen a disposición del hacker o del ciberdelincuente todos estos miles de equipos para cuando él lo disponga mediante un sistema de control, o un software de control, o un hardware de control de todos esos zombies, pues los active, y lastimosamente los usuarios que tengan su sistema de cómputo comprometido pues no van a saber que tienen un equipo zombie en su casa, pero ese equipo zombie está haciendo un ataque que, combinado con los miles o millones de computadores en el mundo, pues puede dejar sin servicio cualquier plataforma web. Y los ataques internos es ese empleado descontento que puede dañar los activos desde el interior. De eso ya hemos hablado anteriormente. Los ataques de phishing ya hemos hablado, que son esos ataques realizados mediante comunicaciones electrónicas, en donde el ciberdelincuente pues se hace pasar por una persona o entidad de confianza. Llega una carta, llega un mensaje de una empresa muy conocida, donde se le está ofreciendo a la víctima cualquier servicio. Pues simplemente con dar clic en la página pues ya puede infectarse, porque la página web pueden traer inmerso código tipo script o código malicioso, y esto puede corromper inmediatamente un equipo de cómputo o un sistema de información completo. Están las amenazas a aplicaciones web, ya lo hemos hablado, como los ataques a inyección SQL, los ataques XSS, que son ataques donde se utiliza código tipo script o lenguaje tipo scripts como JavaScript o TypeScript para embeber ese tipo de código en una plataforma web y que se ejecute cada vez que sea necesario. Están las amenazas al internet de las cosas, pues al igual que los móviles, ya existen muchos equipos electrónicos que están conectados a internet, como neveras, hornos, microondas, Smart TV, equipos de sonido, aires acondicionados. Entonces todos estos dispositivos electrónicos que están conectados a internet normalmente tienen un software de control pues muy básico, a veces hasta embebido en un chip sin poderse actualizar. Entonces, ¿qué tanta seguridad nos ofrece un software de este tipo? ¿Qué tanta seguridad nos ofrece el sistema operativo o el software que controla una nevera o el software que controla un horno microondas? Entonces, como ellos están conectados a internet, lógicamente tienen su dirección IP y demás, y por ahí puede servir para que un ciberdelincuente entre a ese equipo, y ese equipo le sirva de pivoteo, de pivot, para escalar privilegios y llegar tal vez a un sistema más alto en cuanto a derechos o en cuanto a roles en un sistema de información, que le va a permitir hacer un ataque más robusto y un ataque totalmente efectivo debido a una vulnerabilidad en un elemento electrónico conectado a internet. Están los ataques a los sistemas operativos, que son esos ataques pues dirigidos a este tipo de software, tratando de buscar, digamos, la cuenta de invitados o las contraseñas predeterminadas.
están los ataques a nivel de aplicación, que es ese ataque pues que se hace al software buscando errores de buffer o de borde evento de buffer, o errores tipo XSS, site scripting, o errores de tipo inyección SQL, etcétera. Otro tipo de ataque, pues ya lo habíamos hablado, la configuración incorrecta, que el atacante se aprovecha de que los sistemas están mal configurados y simplemente con investigar pues la seguridad por defecto que tenga ese sistema, pues por allí lanzará el ataque. Está el código de envoltura retracting, que son esos software que están sin parcheos y de actualizaciones, y lógicamente se trata de explotar todos esos agujeros o vulnerabilidades que se están encontrando. Por ejemplo, es como no actualizar Windows y quedarse con la versión de Windows XP. Entonces simplemente buscar las vulnerabilidades que tenga pues en su momento ese sistema operativo, que ya no tiene soporte ni se actualiza, y penetrar un sistema de información debido a tener un sistema operativo obsoleto dentro de todo nuestra plataforma tecnológica, o dentro de toda la plataforma tecnológica de la víctima. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Espero les haya gustado. Muy pronto pues continuaremos con la segunda parte de este segundo capítulo de su curso Hacking Ético y Defensa en Profundidad. Mis credenciales están a su disposición para cualquier servicio que se les ofrezca. Espero que avalen este curso que acaba de iniciar hoy, que vengan más seguidores a esta página, a este tu canal, Tecnología y Seguridad Informática Actual, y podamos seguir creciendo tanto en cantidad como en calidad. Es de anotar que para tener una buena capacitación o ser un excelente profesional en seguridad informática, se requiere inicialmente tener los conocimientos previos para ello, los conocimientos que es lo que menos gusta para cualquier aprendiz o estudiante, y es la literatura, la base. Entonces por eso estos primeros videos van a ser de carácter netamente de literatura, de texto, de escrito, de conceptos, para luego ya de una tercera o cuarta parte pues y así empezar a ver las prácticas respectivas en sistemas o entornos de red controlados. Nada de los ejercicios que se van a hacer en este curso se puede realizar en redes abiertas o en redes que no estén autorizadas para que ustedes hagan este tipo de ejercicios que se van a desarrollar durante este curso. Se deben tener máquinas virtuales que permitan hacer un sandbox, hacer una caja de seguridad de lo que vamos a hacer a medida que vayan pasando en las clases. Bueno, muchas gracias por su atención y feliz resto de día.